Buen día. Voy a hablar del proceso electoral en Estados Unidos. Estados Unidos es el país actualmente más poderoso y el mejor país, aunque no les guste a muchos reconocerlo. En la historia de la humanidad ha habido imperios sucesivos y el imperio actual, el gobierno más poderoso del mundo actualmente es Estados Unidos de Norteamérica. Anteriormente primero fue Egipto, luego fue Mesopotamia, luego fue India, luego China, luego Persia, después Grecia, Roma, un tiempo fue Arabia, luego siguió Italia con el Renacimiento, fue la potencia, el país más desarrollado al que le debemos la vida moderna. Luego España, que fue cuando España colonizó todos los países de América, Latinoamérica, por lo cual hablamos español. Luego siguió Francia, luego un tiempo fue Rusia, también fue Francia con Napoleón Bonaparte, el terrible y el maligno Napoleón Bonaparte. Después siguió la Gran Bretaña. El mayor imperio que ha habido realmente fue la Gran Bretaña, el Imperio Británico, porque ese colonizó lo que ahora es Estados Unidos, por eso hablan inglés, pero también muchos países como Sudáfrica, Australia, por eso en Australia hablan inglés. Después de la Gran Bretaña, un tiempo tuvo mucho poderío Alemania, por eso hizo la Segunda Guerra Mundial, quería el poderío total. También Japón tuvo mucha fuerza. Estados Unidos se convirtió en la mayor potencia económica, política, militar, científica, cultural de los últimos años, y también apareció la Unión Soviética, que hubo un conflicto, una guerra fría que le llaman entre la Unión Soviética y Estados Unidos, la Guerra Fría, que duró muchos años y que donde había el riesgo de que se desatara una tercera guerra mundial, que sí sería fatal porque sería nuclear. Pero finalmente la Unión Soviética, gracias a Gorbachev y ¿cómo se llamaba el presidente de Estados Unidos? Roosevelt y Ronald Reagan, pactaron Gorbachev de la Unión Soviética y Ronald Reagan de Estados Unidos el desarme nuclear, y ya se desintegró la Unión Soviética, perdió la fuerza. Ahorita Rusia es la economía número 12, 13 del mundo, pero llegó a ser una potencia económica junto con Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos en el siglo pasado, en 1900, antes de 1900 ya empezó a surgir como una potencia. ¿Pero por qué se hizo potencia? Porque fue el desarrollo científico de Estados Unidos el que lo llevó a ser una potencia, primero industrial, luego económica, luego militar, luego cultural en general. Y Estados Unidos, que muchos critican, porque prefieren a los terroristas musulmanes, a los fascistas, a los nazis, al imperio japonés, a las dictaduras latinoamericanas, comunistoides, prefieren a Estados Unidos, que Estados Unidos dicen que es el policía del mundo. Pues sí, desafortunadamente para muchos, pero afortunadamente para la humanidad. Gracias a Estados Unidos
se evitó que el nazismo de Hitler estuviera gobernando al mundo, porque en la Segunda Guerra Mundial el bloque Gran Bretaña, Francia, también Rusia, unidos contra Alemania, la Alemania nazista, la italiana del el peor dictador que ha tenido la humanidad, Benito Mussolini, fascista, y el imperio japonés, unidos en guerra contra lo que es la OTAN, era Gran Bretaña, Francia, y contra esta alianza de Hitler, Mussolini y Hirohito de Japón. Pues estaba la guerra muy fuerte, no se sabía quién iba a ganar hasta que entró Estados Unidos a la guerra. ¿Y por qué entró Estados Unidos a la guerra? Porque el imperialismo japonés, que era terrible también, atacó la isla de Pearl Harbor de Estados Unidos. Terrible la agresión a Pearl Harbor, y eso hizo que Estados Unidos interviniera y ingresara en la guerra. No quería ingresar a la guerra, pero cuando Japón atacó Pearl Harbor, entró Estados Unidos. Y ahí fue cuando ya se derrotó al nazismo alemán y al fascismo de Mussolini italiano, gracias a Estados Unidos. Qué bueno que intervino Estados Unidos. Si no, tendríamos un régimen nazi, fascista, que sería terrible. Y también derrotó al imperio japonés, que también era una dictadura, un fascismo terrible. Gracias a Estados Unidos evitamos eso. Y dicen, pero ahora tenemos Estados Unidos. Estados Unidos nos deja vivir. Lo que nos hace es nos llena de productos, de inventos norteamericanos que nos han facilitado la vida. Gracias a Estados Unidos tenemos la computadora, el avión, el elevador, parte de la televisión, la radio, casi todo. Fácilmente el 75% de lo que usamos, que es maravilloso, el teléfono y todo, se lo debemos a Estados Unidos. Lo criticamos, pero él nos ha dado esta vida de gran desarrollo tecnológico que nos beneficia. Pero además es un país ejemplo de las libertades. En Estados Unidos la gente tiene una libertad que no posee en ninguna otra parte del mundo. En Estados Unidos la gente es libre, puede trabajar en lo que quiera, puede crear la empresa que quiera, por eso es el país más rico, porque tuvieron la libertad de crear todas las empresas que quisieron, de aparatos que quisieron, y lo vendieron en todo el mundo, se hicieron ricos. Pero qué bueno que se hicieron ricos vendiendo los productos que usamos. O alguien se va a quejar de la televisión, o del avión, o del elevador, del micrófono, del radio, de parte de la televisión. ¿Se va a quejar de eso? Pues si critican a Estados Unidos, pues que no usen eso, que no usen el avión, que no usen el elevador, que no usen el teléfono, que no usen el micrófono, para que su queja tenga pues dignidad moral, porque pues, se quejan del país que nos dio todo eso. También Europa, entre Europa y Estados Unidos. Pero Estados Unidos es el mayor inventor, casi todo. Y los vuelos espaciales que nos están descubriendo otros mundos. Y el primer país que llegó a pisar otro astro que fue la Luna fue Estados Unidos con Neil Armstrong. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque muchos odian a Estados Unidos. Pues porque es rico, porque es poderoso, y que porque dicen que es que daña militarmente a otros. No. Estados Unidos no es un país militar. No es un país militarista. ¿Por qué? Porque se mide por el presupuesto que el país designa, por ejemplo, al ejército.
Estados Unidos le designa el 4% de su presupuesto al ejército, al poderío militar. El 4%. En cambio, por ejemplo, países como Irak, cuando estaba Saddam Hussein, le dedicaba el 25% de su presupuesto al ejército. Y no se diga Corea del Norte, un país que yo creo que le dedica el 50% o más al ejército. Eso es lo que hace a un país militarista. Pero ¿por qué Estados Unidos es el país más poderoso militarmente? ¿Por qué? Porque aunque designe el 4% de su presupuesto, es muy rico el país y el 4% es suficiente para que sea el ejército más poderoso. Ah, pero que Estados Unidos nos robó nuestro territorio. Bueno, vamos a comentar esto. Sí, es cierto. México antes era muy grande. Casi la mitad de su territorio, que antes era de México, se lo quitó Estados Unidos. ¿Pero por qué pasó? Lo que pasó es que México tenía una deuda económica muy grande con Estados Unidos. Y Estados Unidos le exigió a México que le pagara. En ese tiempo estaba Antonio López de Santana y otros presidentes. Pues Santana pues no le pagó. Y hubo una guerra entre México, con el ejército de Santana y Estados Unidos. Y pues le ganó Estados Unidos porque era militarmente más poderoso, pero fue por una deuda económica que tenía México con Estados Unidos. Sí, tal vez agarró de más, nadie lo niega, pero sí, gran parte de lo que le quitó Estados Unidos a México fue por la deuda que tenía México con Estados Unidos. Es como cuando si alguien tiene una deuda conmigo y no me paga, pues tal vez le quite en un pleito lo que me debe. Bueno, pero ¿qué pasó? Eso que le quitó Estados Unidos a México, ese terreno tan grande, que era California, Nuevo México, Nevada, Arizona, esos eran y serían actualmente en México desiertos, sin producción, como lo es el estado de Sonora y Chihuahua, que son grandes desiertos, improductivos. ¿Y qué hizo Estados Unidos con esos terrenos, con esos territorios de California, Nevada, Arizona, Nuevo México? Pues los hizo vergeles, gran producción agrícola, se implantó en Estados Unidos, en esos estados que antes eran de México. Y es un beneficio para la humanidad porque Estados Unidos es el mayor productor de alimentos en el mundo es Estados Unidos. Pues malo para México porque perdió su territorio, pero bueno para la humanidad porque es un lugar que produce mucho de lo que en el mundo comen, porque es exportador Estados Unidos de productos. Y el estado de Sonora, con todo respeto, de México, pues es un desierto lleno de cactus. Tiene sus cualidades Sonora, no lo voy a negar, pero es un desierto, no produce nada más que cactus propios del desierto. Y Estados Unidos lo hizo un vergel, un gran productor de alimentos. Bueno, pero pasando a otras cosas, van a venir las elecciones en Estados Unidos. Hablando de política, ¿saben dónde se empezó la democracia realmente? Bueno, empezó en la antigua Roma, con el derecho romano, muchas leyes. Pero Roma, sin embargo, a pesar de esto, era un imperio, no era una democracia. Era un imperio, una monarquía. Y lo fue siempre. También Grecia, que fue una de las grandes, la cuna de la civilización occidental, la otra gran nación para mí, junto con Estados Unidos, Gran Bretaña y Grecia, son los grandes benefactores de la humanidad. Pues en Grecia, aunque tenía una gran cantidad de intelectuales, grandes filósofos, era un país esclavista. También Roma era esclavista.
Y en todo el mundo eran monarquías, o qué decir, de reyes, eran dictaduras, eran imperios, eran faraones como en Egipto. No existía propiamente la democracia. ¿Qué es la democracia? La república democrática es la que elige el pueblo a su gobernante y no le elige el rey como sucesor a su hijo. Esas son las monarquías. Aunque hay monarquías parlamentarias más moderadas, pero son monarquías que no son buenas, no son lo mejor. ¿Por qué? Porque siempre el rey, el monarca, el emperador, el faraón, el dictador dice lo que se le pega la gana se hace en un país, en una sociedad, y eso no es bueno. Porque Calígula, un ejemplo, puso como cónsul, que es un cargo humano, a su caballo. A su caballo. En cambio, cuando aparece la democracia, ya es el pueblo el que elige, aunque con deficiencias a veces, a su gobernante. Y cuando Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña, creó la democracia, la República Democrática, porque George Washington, que fue un héroe militar en la guerra para la independencia de Estados Unidos de Gran Bretaña, quiso ser presidente elegido por votación, porque inclusive él, que era el líder mayor, lo ponían como el nuevo monarca, como el nuevo rey. ¿Y qué dijo George Washington, el padre de la democracia? No, yo no quiero que me pongan, yo quiero que me elijan por votación. Y si por votación gano, me quedo como presidente, ya no como rey, no como monarca, no como emperador, no como faraón, no como califa, no, como presidente elegido por votación. ¿Y qué pasó? Ganó. Y fue el primer presidente democrático republicano que ganó por votación. Y creó una república federal, donde cada estado tiene también su propia constitución. Las monarquías son centralistas, el rey decide todo lo que pasa en todo el país, aunque sea gigante. Entonces Estados Unidos es un país, la mejor democracia. Y en lugar de tener 50 partidos políticos, o 20, o 5, o 10, como México tiene 8, ahorita 9, y hay países que tienen 30 partidos, ¿no? Estados Unidos nada más eligió 2 partidos, el republicano y el demócrata. Y fíjense que en Estados Unidos, salvo la elección anterior, la de donde perdió Trump contra Joe Biden, fue la única donde hubo un relajillo, porque no fue grave, fue nada más una invasión, un conflicto menor, no fue una guerra, no fue una revolución, fue un conflicto menor. El único proceso electoral donde ha habido este relajo, porque Estados Unidos siempre, los presidentes que han perdido han respetado el resultado, como en ningún país sucede. En México nunca lo aceptan, y Obrador nunca, siempre ha hecho revueltas como loco, como delincuente, como de lo peor. Obrador siempre ha hecho conflictos cuando pierde. Pero en Estados Unidos nunca ha habido eso. Claro, son tan estrictos con la democracia que por el relajo que hizo, que no lo hizo, parece ser que a Trump, sino sus seguidores, le querían anular su capacidad de ser candidato. Finalmente no, porque no se ha demostrado que Trump fue el culpable real, sino sus seguidores, los que hicieron el relajo. Bueno, vienen las elecciones del país más democrático, que está dividido, que allá no ganan por la total de la votación, sino por los llamados distritos electorales. Cada estado ofrece un porcentaje de votos y viene la votación. Pero hablando de Estados Unidos, vamos a hablar de otros terrenos. Como dije, Estados Unidos es el mejor. ¿Por qué? Porque es el país que es el policía del mundo, que es el que está impidiendo que el terrorismo musulmán se extienda. Es un gran beneficio que nos hace Estados Unidos.
Querían hubieran querido que México fuera sometido al nazismo alemán de Hitler, no, ¿verdad? Hubieran querido que fuera sometido a la dictadura imperialista japonesa, que sería terrible, tampoco. O preferirían que fuéramos invadidos por el terrorismo musulmán, por la fe islámica, donde viven en un atraso increíblemente brutal, viven de más de 1000 años de atraso, donde no hay libertad, no hay derechos humanos, la mujer no puede trabajar, estudiar, andar en la calle sola, no puede manejar auto, no puede votar. Eso es una cosa espantosa. Donde sociedades musulmanas donde no estudian ciencia, arte, nada. Es una teocracia fanática brutal. Es terrible el mundo musulmán. Y son terroristas de mentalidad. Son países demoníacos, la verdad. Y que las libertades que hay en Estados Unidos la ven como del diablo, porque las mujeres son libres, trabajan, viajan, estudian, usan bikini o traje de baño. Los musulmanes lo ven como la encarnación del diablo. No, hay libertades en Estados Unidos. Entonces, el ejemplo de la libertad, de la vida libre, democrática, es Estados Unidos. Pero se ha traducido ¿en qué? En que es un país muy rico porque la gente puede poner empresas. Y eso hace que hagan inventen aparatos que nos sirven. Por esa libertad que tienen los estadounidenses, ser libres de inventar y de crear empresas de aparatos nuevos que nos sirven. ¿A alguien le estorba la aspiradora? No, ¿verdad? Gracias a la libertad que tuvo algún ciudadano norteamericano de Estados Unidos de inventar ese aparato y hacerse rico con una empresa que hace aspiradoras. O la lavadora, la Hoover. ¿No, verdad? Gracias a esa libertad hay empresas. Si se hacen ricos, qué bueno. Se enojan en los países socialistas que esos hombres son muy ricos, pues tuvieron la genialidad de inventar un aparato que le sirve a toda la humanidad. Bueno, eso hizo que la riqueza de Estados Unidos sea el más rico, más libre. Eso hizo que en Estados Unidos se fomente todo. En el deporte Estados Unidos es el mejor. Es el que tiene mayor cantidad de medallas olímpicas. Y el Super Bowl es, después de las Olimpiadas y el Mundial de Fútbol, es el evento deportivo más visto en todo el mundo. Es el mejor país en deportes. Ahora, en agropecuaria es el mayor productor de alimentos de Estados Unidos. Ahora, en ingeniería es el mayor inventor. Le dije que inventó el teléfono, el automóvil, bueno, el avión, parte del automóvil, el elevador, el micrófono, la aspiradora, la olla de vapor, casi todo. Y pues eso ha hecho ricos también. En derechos humanos, tienen derechos humanos. Dicen que son de drogadictos. No, no, no. Hay cierta libertad para que consuman droga. Sí, por eso, pero no quieren que México sea exportador de droga porque puede haber gente que consume mucha droga, que le haga daño. Pero ya son libres y no quiere decir que son drogadictos algunos. No, el país de Estados Unidos no es drogadicto, lama sus drogadictos que tiene. La vida familiar es muy sana. En Estados Unidos no hay esto que hay en México y en los países pobres, donde llega un hijo a vivir con la familia y se viven un montón juntos, en promiscuidad a veces, todos hacinados. En Estados Unidos, un joven que se hace mayor de edad, dicen, busca tu vida, ponte a trabajar, renta tu casa, compra tu casa, cásate. Y son familias más sanas. No son lo que dicen en México y en otros países de Estados Unidos, no. Yo estuve en Estados Unidos un tiempecito y vi la salud mental del norteamericano. Y eso que dicen que odian a los migrantes, no, el estadounidense no lo odia. El conflicto mayor para los migrantes son los otros migrantes. Decía uno que estuvo allá viviendo, dice, no, el problema de los mexicanos no son los gringos,
son los otros mexicanos, o los negros, son los otros mexicanos porque se pelean por quedarse allá. Los gringos respetan a un mexicano siempre y cuando no sea sucio, no viole las leyes, porque ya son muy limpios y muy respetuosos de la ley, aunque no lo crean. Yo, por ejemplo, en Estados Unidos vi que aunque no vengan autos, si tenemos el alto, los peatones no se cruzan la calle hasta que está el siga para los peatones, para las personas. En cambio aquí, en medio del tráfico de los carros que están pasando, ahí anda la gente toreando a los otros para pasarse. Allá no. Allá la gente se espera a que tenga el siga para los peatones. Y todos, ¿eh? En Estados Unidos la gente no tira basura. Yo todo el camino que anduve allá en Estados Unidos no vi una sola basurita en el suelo, nada de basura. No tiran la cáscara de la envoltura del chicle ni la bolsa del tamal, no, allá no, es limpio todo. En cambio aquí uno ve en la Ciudad de México, ve tanta mugre, la gente avienta la basura, está comiendo algo y lo tira en la calle. Cuando yo regresé de Estados Unidos vi tanta mugre en la Ciudad de México, y no sería en otras partes del mundo, ¿eh? Si uno va a la India, son verdaderos muladares de basura, países musulmanes, verdaderos muladares de basura. O inclusive en China, que es una potencia económica, uno ve cómo la gente cruza la calle, todos cruzamos en la calle entre los carros. Eso no está en Estados Unidos, es gente más civilizada el norteamericano, también el japonés, ¿eh? Bueno, en lo que es medicina, tiene más premios Nobel de medicina Estados Unidos. En lo que es el arte, gracias a Estados Unidos le debemos el cine de Hollywood. El 90% de las películas que se ven en el mundo son de Estados Unidos. Y nos gustan. Muchos critican a Estados Unidos, pero bien que están viendo la película Titanic, o Jurassic Park, o Tiburón, o El Exorcista, o El Padrino. Ay, los gringos son de lo peor, pero bien que están viendo sus películas muy buenas. Yo siempre veo la premiación de los Óscares, casi siempre. O la música, el baile y la música moderna, el swing, el rock. Muchos critican el rock, que es los musulmanes, que es algo del diablo. No, el rock le dio vida a la juventud. Y nos encanta, a mí me encanta el rock, sobre todo el rock inglés. Pero también el de los Doors y de los Creedence Clearwater. Pero mi favorito es los Beatles y los Rolling Stones y los Kings de la Gran Bretaña. Pero nos trajo el rock, la música moderna, el cine, el rock. El baile, son excelentes bailarines en Estados Unidos. Con la música disco, el baile de la música disco es fantástica. Bueno, pasando a otra cosa, el deporte, el arte. En lo militar, no se diga la primera potencia militar, pero no es un país militarizado. Bueno, en las ciencias humanas, grandes antropólogos, educadores, psicólogos. Es el país de los países con menor analfabetismo del mundo. Creo que con el menor analfabetismo creo que es Suiza, Suecia. Pero Estados Unidos también tiene un analfabetismo, o sea, no hay analfabetas, todos saben leer y escribir. Y un desarrollo de la educación fantástico. La mayor cantidad de premios Nobel en química, en matemáticas, en física, ¿son de qué país creen que son? De Estados Unidos. Es el que más desarrolla la ciencia y la investigación científica. Por eso Estados Unidos es rico, no por el poderío militar, sino por el desarrollo científico y tecnológico. Eso es lo que ha hecho rico a Estados Unidos. Que bueno, eso lo hace después ser un poderío militar y ser un poderío económico. Pero fue el desarrollo científico y tecnológico lo que hizo grande Estados Unidos. Ahora, en lo social tiene un régimen, pues sí, liberal, de tendencia capitalista, pero eso ha hecho ricos en Estados Unidos, un pobre
vive como una clase media o alta en México. ¿En serio? Porque allá los pobres viven muy bien, porque es un país muy rico. Y en último, en religión, Estados Unidos es cristiano, es católico, es la mitad, más de la mitad es cristiano católico, o la mitad es cristiano católico y la otra mitad es cristiano de otras formas, evangélicos sobre todo, mormones, son cristianos, pero hay libertad religiosa. Ahí hay un grupo musulmán que es respetado siempre y cuando no sean terroristas y respeten las leyes estadounidenses porque viven en Estados Unidos. Pero los musulmanes son muy curiosos porque llegan a vivir en Estados Unidos y quieren vivir como musulmanes, sin libertad, sin leyes, sin progreso científico. Al menos en el interior de su casa viven como musulmanes, comen en el suelo, en un mismo plato, agarran la tortilla y la meten ahí, hasta con los dedos comen, porque eso es educación para ellos. Se chupan los dedos y comen así. En Estados Unidos. Pero si lo hacen en el público, pues los estadounidenses dicen, ¿qué es eso? Es una cochinada. Pero al interior de sus casas viven los musulmanes como musulmanes. Viven retrógrados, pero en Estados Unidos, adentro de sus casas. Bueno, pero hay libertad de culto. Hay muchas iglesias musulmanas. Creo que el 5% de la población norteamericana ya es musulmana. También hay judíos. Y llegó mucho la yoga, los hindús, la religión hinduista, la religión de la yoga, a Estados Unidos. Y hay muchos yogis allá. Sí hay libertad de culto, pero predomina la religión católica o de Cristo en general. Y algo que me gusta a mí cuando toma posesión un presidente en Estados Unidos, leen la Biblia y le piden a Jesucristo su bendición. Bueno, Estados Unidos, quise hablar de él, tiene errores y defectos, pero es el mejor país del mundo en todos los sectores y es el policía del mundo que nos está protegiendo de nazis, de terroristas musulmanes, del imperio japonés, de dictaduras latinoamericanas como en la que desafortunadamente México ya entró con López Obrador. Entró la dictadura comunistoide que nos va a llevar a la desgracia. Y esperemos que Estados Unidos nos proteja, afortunadamente, y lo digo con todo respeto, sin perder mi respeto a México, sí pido un apoyo a Estados Unidos. Si México quiere convertirse en una dictadura comunistoide que nos llevaría a una desgracia como en la que vive Venezuela actualmente, debido a que le escuchó a un Hugo Chávez que llevó a la desgracia a Venezuela, a una dictadura comunista, como Obrador está llevando a México. Gracias.